y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Gracias Señor. a nuestro Señor Jesucristo. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. ¿Pueden sentarse? Escucha, oh Dios, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y Señor, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Él escucha tu oración. Amén. No importa el idioma, la manera o la forma de tu oración, Él escucha tu oración. Lucas 18, los versos del 9 al 14, contiene una parábola narrativa exclusiva de este evangelio. Una parábola es una breve historia que nos ayuda a cuestionar nuestro entendimiento de la vida. Los capítulos del 9 al 18 nos narra el viaje de Jesús a Jerusalén. El escritor de Lucas termina este capítulo 18 con uno de los temas más importantes de la concepción teológica, la oración. En los versos del 1 al 8, la parábola de la viuda y el juez injusto nos habla de cómo la viuda, con su oración constante, movida por la fe, alcanzó su propósito, que se le hiciera justicia. En los versos del 9 al 14, el escritor de Lucas continúa el tema de la oración, pero esta vez con humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Visualice la escena. Jesús le está haciendo un cuentito, una parábola, a los que confiaban en sí mismos, a los que se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les habla del fariseo y del recaudador de impuestos como 2 figuras representativas del judaísmo de aquella época, y eran los personajes principales del cuentito de Jesús. El comentario bíblico latinoamericano
menciona que los fariseos se consideraban justos. Ellos pensaban que con su justicia, podían acelerar la llegada del reino de Dios. Los recaudadores de impuestos no solo tenían fama de ser pecadores, sino que lo eran. Robaban y extorsionaban a los mismos de ellos. Jerusalén está construida en una montaña y el templo se encuentra en el punto más alto. Allí encontramos al fariseo y al recaudador de impuestos. Habían subido al templo y estaban de pie presentando sus oraciones a Dios. El fariseo presenta tu oración ante Dios muy confiado de sí mismo, mencionando que no era como los demás, haciendo alarde de sus ayunos, del diezmo que daba. Pero por otro lado, encontramos al recaudador de impuestos dándose golpes en el pecho y decía: oh Dios, ten misericordia, ten compasión de mí, que soy pecador. No puedo generalizar. No todos los fariseos pensaban que eran justos, y mucho menos que menospreciaban a los demás. No todos los que nos llamamos cristianos somos humildes, y todos debemos evaluar nuestra actitud al presentar nuestras oraciones delante de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos cubra con su poder y que nos libre de pecar con nuestro orgullo y nuestras actitudes. El formar parte del liderato de la iglesia, nuestro apellido, que nos llamen pastor o reverendo, puede ser motivo de orgullo. Podemos caer en este pecado. En mi familia, el orgullo es un pecado generacional. Pero doy gracias al Señor que pude entregarle mi orgullo. Me costó. No fue fácil, pero lo vencí. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea la gloria. Esta parábola nos confronta con nuestras actitudes al presentarnos delante de Dios en oración. Nos lleva al espejo de la palabra para escudriñar nuestros corazones y nuestra manera de vivir el Evangelio. Es tiempo de cambiar. El fariseo era un hombre piadoso que vivía una vida honesta y recta. Hacía sus devociones. Sin embargo, en su boca estaban aquellas cosas de las cuales ustedes y yo debemos cuidarnos en nuestro caminar con Jesucristo. La confianza en sí mismo, en las obras que hacía, el desprecio por los demás y su altivez. Mateo 12, verso 34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y la pregunta automática en esta mañana es: ¿qué hay en tu corazón? El fariseo, en su forma de hablar, demuestra su orgullo, su autosuficiencia ante Dios. Él pensaba que tenía todo bajo control. No suplica e inclusive no pide nada. No le pide nada a Dios. Tengamos mucho cuidado con nuestras acciones. Proverbio 16, verso 18 nos advierte que antes que el del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez y el orgullo rompen relaciones y nos separan de Dios. Hay una gran nube de testigos pendiente a todo lo que hacemos para señalar nuestros errores. No podemos hacer caer a los más pequeños del reino, porque se nos va a pedir cuenta por eso. Como metodistas, practicamos la santidad social y la santidad personal. La social nos lleva a la personal.
pero hay que hacer un balance entre ambas. El metodismo es un movimiento de santidad. Por los frutos nos conocerán. La actitud del recaudador de impuestos fue contraria a la del fariseo. Estaba parado lejos del lugar santo. Se daba golpes en el pecho reconociendo que su pecado estaba en su corazón. Su oración fue una simple y directa. No reclama ninguna virtud y solo puede esperar misericordia. La oración del recaudador de impuestos estaba relacionada a un salmo de penitencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, versos 1 y 2. Su actitud ante Dios es una de humildad. La humildad del ser humano alcanza gracia delante de Dios. Sin embargo, la soberbia nos aleja de Él. Primera de Pedro 5, verso 5b. Dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Miqueas 6:8 nos habla de que dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La viuda mantuvo su oración constante movida por la fe. Alcanzó su propósito, justicia. La oración humilde del recaudador de impuestos alcanzó misericordia y regresó a su casa justificado. Iglesia, mis amados, como dice la pastora, la oración constante de fe y de humildad nos conecta con Jesucristo. Nos ayuda en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Y esta la fortalecemos con las disciplinas espirituales. Estas son la lectura de la palabra, la oración, las acciones de gracia, la adoración, entre otras. Al final de la parábola, Jesús nos advierte de cómo debemos vivir el reino. Hoy es mañana de entrega, es mañana de restauración, es mañana de renovarnos y es mañana de salvación para tu vida. Escucha, oh Dios, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. Él escucha tu oración. Que así,